Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, un tiempo bien especial, a pesar de la lluvia, a pesar de los impases tecnológicos, pero bueno, el Señor es bueno, es fiel. Vamos a darle gracias a Dios para iniciar este tiempo. Te quiero invitarle para que oremos por el tiempo de la predicación de la palabra, que sea un tiempo en el que el Señor nos hable a todos al corazón, nos desafíe y nos ame a través de su verdad. Le invito para que ore conmigo. Señor, gracias por tu bondad, fidelidad, tu amor. Tú eres bueno. Tú eres bueno. A veces se nos olvida eso. A veces se nos olvida que eres poderoso y grande, temible. Se nos olvida que te necesitamos profundamente, Señor. Que nuestra única esperanza está en ti. Que necesitamos tu gracia todos los días. Porque todos los días nuestro corazón divaga, es débil. Que tu palabra en esta tarde nos recuerde tu verdad, tu justicia, tu santidad, tu gracia. Llévanos a encontrarnos contigo, Señor, es el anhelo del corazón. A encontrarnos con el Dios que adoramos, el Dios que se ha revelado en su palabra. Bendice la palabra de Dios en esta tarde, Señor. Y háblanos al corazón, una vez más, que hoy podamos escucharte hablar, escuchar tu voz. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Adorando al Dios que conocemos fue el título de un taller que dictamos en el encuentro con Dios en octubre del 2019. Después los señores de la tertulia de Llano Grande, que como les he contado me capturaron, ¿sí? me amarraron obligado. Ahorita obligatoriamente estoy contento en la tertulia, pero una cosa no quita la otra, ¿cierto? Ahí en la tertulia pudimos compartir este tallercito, que es muy interesante, muy bonito. Es una especie de teología bíblica de la revelación de Dios, de quién es Dios. Una teología que desarrollamos desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso fue una maratónica tremenda. Dar el taller en una semana, bueno, en una semana no, en 4 días, fue un desafío bastante grande. Pero el Señor fue bueno. Creo que fue un tiempo de mucha bendición para todos, para la iglesia, para quienes estuvieron en el taller y obviamente para mi vida, poder confrontarme con la palabra, de poder venir a la palabra. En Adorando al Dios que conocemos, la premisa es precisamente esa. Conocer a Dios es lo que nos permite adorarlo, poder entender quién es Él, poder saber quién es Dios, poder conocer su verdad, poder conocer su voluntad. Eso es lo que nos lleva, o eso es lo que produce en nosotros una relación de amor profundo con Él. Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40, es un texto en el Nuevo Testamento que nos permite observar lo que Jesús pensaba de el gran mandamiento. Alguien le hace una pregunta con el propósito de tentarlo, de ponerlo en tela de juicio. Le dice, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús responde en Mateo 22 que básicamente el gran mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y un segundo mandamiento que es similar a ese, amar al prójimo como a sí mismo. Recordemos que la semana pasada en la prédica
Nuestro hermano René nos invitaba a reflexionar sobre el tema del gran mandamiento, lo que se conoce como el Oye Israel, la Shema. Y dicho sea de paso, esa conexión directa entre la respuesta de Jesús y Deuteronomio capítulo 6 con Levítico capítulo 19 es lo suficientemente clara para entender que, como dice el mismo Jesús, en esos dos mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se resume, esa es la terminología que elige Mateo, en palabra de Jesús, en boca de Jesús, se resumen la ley y los profetas. Así que cuando nosotros nos paramos frente a la ley y los profetas, o sea, ante el Antiguo Testamento, tenemos que entender el valor que tiene ese amar a Dios y amar al otro como punto de referencia para el cumplimiento de la ley. Así nos vamos a dar cuenta nosotros que cuando nos adentramos en el estudio de la ley, en el estudio sistemático, y cuando hablo de la ley estoy hablando de las leyes de Dios en el Antiguo Testamento, el decálogo aparece como telón de fondo. El decálogo es más o menos como el que le da vida a la ley, cada ley del Antiguo Testamento nos va a llevar una y otra vez a esos 10 mandamientos, a cada una de esas proposiciones de Dios en el Sinaí, en las que invitó a Israel a entrar en comunión con él. El decálogo básicamente es la declaración: este es el Dios que ustedes están llamados a adorar, este soy yo. Y aunque hay una porción del decálogo que está enfocada directamente en la relación con Dios, y la otra porción del decálogo está enfocada en la relación con el otro, lo que tratamos de entender es que todo el paquete al final revelan el corazón de Dios, lo que Dios anhela para su pueblo, lo que Dios quiere en términos de relación con su pueblo. Aquí nuevamente el tema de la Shema se convierte en algo muy importante. Cuando nosotros leemos el capítulo 6 de Deuteronomio, como nos lo proponía la semana pasada René, la Shema y el decálogo parecen estar en total concordancia, porque el texto en el capítulo 6 empieza diciendo: estos son los estatutos y decretos, haciendo alusión precisamente a lo que acaba de pronunciarse en el capítulo 5 del libro de Deuteronomio, que son los 10 mandamientos, o el recuerdo de los 10 mandamientos. Entonces, la Shema, el amarás o el amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, se hunde en esa proposición de los 10 mandamientos para invitar a su pueblo a entender el valor de la ley del amor. Aunque suene de manera extraña, la ley del amor en el sentido de lo relacional, porque finalmente la ley es el acercamiento de Dios a su pueblo para decirle: este soy yo y yo los he amado, yo soy eterno, yo soy perfecto, yo soy el Dios que ustedes deben adorar. Pero esa ley invita a la obediencia, una obediencia fundamentada, centralizada en la relación amorosa de Dios con su pueblo. En pocas palabras, yo te he amado, le dice Dios a Israel, así que ámenme. Yo les he dado, yo he sido su Dios, así que demuéstrenme a través de su amor hacia mí esa relación, esa entrega. Aquí es muy importante entender el fundamento de los 10 mandamientos. ¿Para qué Dios le entrega los 10 mandamientos a Israel? Y básicamente lo que nosotros entendemos es que los 10 mandamientos son la parte del pacto que le corresponde a Israel. Si nosotros nos remontamos hasta el libro del Éxodo, nos damos cuenta que en la relación de Dios con su pueblo, en ese momento en el que Dios se presenta delante de Israel y le recuerda que Él lo ha rescatado de la tierra de Egipto, lo lleva al monte y le habla. Y en ese hablar le dice: yo seré tu Dios y ustedes serán
mi pueblo, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Israel debe corresponder en su parte del pacto cumpliendo los mandamientos. Por eso Éxodo 19 es el momento en el que Dios le dice a Israel, ¿entramos en pacto? Israel le responde sí, y Dios inmediatamente le entrega, Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Así que el cumplimiento de la ley tenía como objetivo que Israel se identificara con su Dios. El cumplimiento de la ley invita a entender el valor de ese Dios que se ha revelado para que Israel lo adore viviendo y cumpliendo de manera obediente y amorosa la ley, el pacto que Dios le está proponiendo. Habían salido de la esclavitud en Egipto. Y piensen en eso. Dios los saca de Egipto, los trae hacia el desierto, los lleva al Sinaí para mostrarles su amor y su bondad. Pasaban a ser el pueblo de Dios, estaban fundando como nación. Ellos no conocían otra vida diferente a la esclavitud. 400 años en Egipto. No tenían otra perspectiva de vida sino la esclavitud en Egipto, por lo menos esa generación. Así que Dios los voy a guiar. No solamente los he rescatado, los he sacado de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud, sino que yo los voy a guiar por mi gracia, porque los amo, porque te amo. Y ese es el desafío profundo que tiene que comprender Israel para pararse delante de Dios y adorarlo, reconocerlo como su Dios, como su Salvador. Así que nosotros vamos a hablar de la ley del amor, y esa ley del amor la vamos a dividir en dos partes. El día de hoy vamos a hablar de la primera parte de la ley del amor, los primeros 4 mandamientos, lo que tiene que ver con el Dios que se revela, con el Dios que se muestra. Esa primera parte revela quién es Dios y lo que Israel está llamado a hacer delante de ese Dios en adoración. Y la segunda parte va a revelar, o va a invitar más bien, a reflejar ese conocimiento de Dios en amor con el otro, ¿sí? Construyendo una comunidad de hombres y mujeres que se aman porque Dios los ha amado. Pero eso quedará para la segunda parte de la predicación, que sería la próxima semana. Hoy nos vamos a centrar en esta primera parte. Los 10 mandamientos no son simplemente información. Las leyes con procedimientos legalistas que invitan a Israel a cumplir de manera ciega lo que Dios está hablando. No, son las estipulaciones del pacto que orientan, y escuchen esto es muy importante, las estipulaciones del pacto que orientan la relación de Dios con su pueblo. Las estipulaciones del pacto que le dicen a el pueblo de Dios, en este caso Israel, que después lo vamos a tomar para nosotros, ustedes necesitan vivir de esta manera, en relación conmigo, en relación con el Dios que los ha rescatado y que los ha salvado. Y por eso uno puede leer lo que dicen los versículos 1 al 6 del capítulo 5 de Deuteronomio. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Miren esta belleza del versículo 3. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos hoy aquí vivos. Y quiero hacer una alusión a esa porción. Evidentemente, el pacto de Dios fue con esa generación que salió de Egipto. Uno se tendría que preguntar por qué Moisés está diciendo que no fue con ellos, sino con estos que están acá escuchando otra vez, a través del libro de Deuteronomio, la repetición de la ley, la recordación de la ley. Pues bien,
Básicamente lo que trata de mostrar Moisés es que aquellos que murieron en el desierto no alcanzaron a vivir la bendición del cumplimiento de la promesa. Así que finalmente ese pacto que se firmó, aunque estuvo directamente realizado con el Israel que sale de Egipto, ahora se extiende a ellos que están frente a la tierra prometida para entrar y tomar posesión de ella. Moisés dice y reitera, este pacto es con ustedes. Ustedes son los que están acá, listos para entrar a la tierra. Eso es muy importante en el desarrollo del texto. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, en el medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová. Porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Y dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lo que está haciendo Moisés es recordar esa famosa escena que ya la hemos dicho una y otra vez. Dios habló, el monte temblaba, el monte ardía, el fuego se veía, los truenos estremecían la montaña y el pueblo se llenó de pánico. Eso lo podemos ver en la continuación del capítulo 5, después de los 10 mandamientos. Este pueblo se para frente a el monte y tiembla y sabe que allá hay un Dios vivo que estremece la tierra, que se puede escuchar y que se puede ver. Es interesante tratar de comprender que esa conexión del terror que se plantea delante del pueblo tiene como conexión el Dios que ha liberado a su pueblo. La base es el amor de Dios. Yo los saqué de la tierra de Egipto. Eso es precioso, porque nos invita a Israel a entrar en relación directa con Dios. Yo soy el Dios que ustedes deben adorar. Ámenme. Ahora, ¿cómo Israel debe amar a ese Dios que ha hablado, que los ha liberado, que los ha traído, que los ha pasado por el desierto? Porque acá, en esta repetición en el capítulo 5 de Deuteronomio, el pueblo ha pasado 40 años por el desierto y está listo para entrar a la tierra. ¿Cómo Israel debe amar? Pues bien, los 4 primeros mandamientos nos van a regalar, nos van a permitir observar 3 maneras en las que Dios le dice a Israel, ámame. 3 maneras muy claras de cómo Israel debe amar a su Dios. En primera medida, Dios le está diciendo a Israel, ámame con total fidelidad. Ámame con total fidelidad. En segunda medida, Dios le está diciendo a Israel, ámenme reflejando que me pertenecen. Ámenme con total fidelidad. Ámenme reflejando que me pertenecen, que son míos. En tercera medida, ámenme dependiendo de mí. Ámenme dependiendo de mí. Versículos 7 al 10. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ámenme con total fidelidad. El primero y el segundo mandamiento, cuando él dice yo soy su Dios,
El primer mandamiento es: no tendrás dioses delante de mí. Y el segundo, que tiene una conexión directa, es: no te harás imagen, con el proyecto, con el propósito de adorarlas, de servirles, de rendirte delante de ellas. Lo que Dios le está diciendo a Israel en estos dos mandamientos básicamente es: yo soy un Dios exclusivo, ustedes me deben fidelidad, séanme fieles, atesórenme en su corazón y tengan en medio de ustedes la convicción de que esa es la única que se puede amar. El mandamiento de amarlo a Él con total fidelidad nace de la particularidad de Dios. Él es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo. Él es el Dios que merece alabanza y adoración. Él es el Dios que se ha manifestado. Pero aparte de eso, es el Dios que ha dado libertad. Yo los he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ustedes eran esclavos en Egipto y yo los traje. En Éxodo 19, Moisés utiliza una imagen preciosa para hablar de eso que Dios ha hecho con Israel. Le dice: yo los he traído como en alas de águila, yo los he cargado, yo los he protegido, yo los he rescatado. Ámenme con total fidelidad. La idolatría es un verdadero descalabro para el pueblo de Dios. La idolatría es la realidad de lo absurdo del corazón del ser humano. Llamar Dios a algo que no produce vida. La idolatría es vergonzosa en esencia. La idolatría invita a quitarle la gloria a Dios, a quitarle la honra a Dios para buscar satisfacción en un Dios falso, en algo que no tiene vida. ¿Recuerdan las palabras del Salmo 115? Los ídolos que se arman de madera, de metal, no tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen, tienen boca, pero no habla. Es absurdo. Dios le está planteando a Israel: no existe otro Dios. Cuando Dios le está diciendo a Israel que no tenga otros dioses, no está presuponiendo que haya la existencia de otro Dios. Todo lo contrario, está conectando eso con la postura idolátrica del contexto del que viene Israel, Egipto, y al contexto al que va, Canaán, donde hay diferentes dioses falsos, sin vida. Ellos sirven a esos dioses. Ustedes no pueden hacerlo así. Tienen que amarme a mí. Tienen que adorarme a mí. A mí, que los he amado, que los he levantado, que los he rescatado. Se me viene a la mente las palabras de Isaías 40. ¿Recuerdan? Esa pregunta que Dios le hace a Israel cuando le dice: ¿qué imagen me pueden hacer a mí? ¿Qué imagen? Y por favor, tratemos de entender eso. ¿Qué imagen representa al Dios vivo? ¿Qué imagen se puede hacer del Dios que lo gobierna todo, que el universo no lo puede contener? ¿Qué imagen? Hay una canción de René González, muy viejita, ¿sí? Para los que estamos viejitos en el Evangelio, que lleva por título ¿qué imagen? No, búsquenla. La canción hace la pregunta: ¿qué imagen me van a hacer si no saben mis medidas? Si subieren a los montes, madera te faltaría. ¿Qué imagen me vas a hacer si no sabes mis medidas? Si de piedras las hicieras, piedras te faltarían. Y después habla: mis caminos no son tus caminos. Tú no piensas como yo pienso.
nos separa una gran montaña, tus ideas y tus intentos. Soy el Todopoderoso. Y es toda una declaración de la gloria de Dios. ¿Qué imagen puede representar a ese Dios? Y por eso el coro dice, no me pueden medir. Yo soy el que soy. Es preciosa. Si tienen tiempo de buscarla después en casa, en YouTube, búsquenla. Y deleítense con la teología profunda del Dios que nosotros adoramos, con lo que hay detrás de fondo en esta declaración del autor, René González, basado en el texto de Isaías 40. Él es el único Dios y por eso demanda fidelidad. Piensen por un segundo en Éxodo capítulo 32, el famoso becerro de oro. Moisés se va al monte a estar en la presencia del Señor. Ellos han visto, y por favor, otra vez, tratemos de meternos en la película. Ellos han visto el poder de Dios, han temblado frente a la gloria que se ha reflejado desde el monte, del fuego, de los truenos. Están temblando delante de él. Si usted sigue leyendo el texto, el versículo 22 del capítulo 5, estas palabras habló Jehová a toda la congregación en el monte y en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Es lo que está narrando Moisés. Y mira lo que dice el versículo 23, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz que de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego, y hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Pero si usted sigue corriendo, eso pasa en Éxodo capítulo 20, y lo está recordando Moisés en el capítulo 5 de Deuteronomio. Pero si usted sigue hasta el capítulo 32, nos encontramos con un pueblo que dice, Moisés se fue a la presencia del Señor, nos ha abandonado, hagámonos un becerro de oro. Y si usted lee el texto, ellos construyen, Aarón construye el becerro, le da forma y empiezan a adorarlo. Y las voces que se levantan es, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Es una vergüenza, literal. Crean una imagen, la hacen con oro y dicen, estos son tus dioses. Le están diciendo Dios a una imagen muerta. El tema de la fidelidad cobra mucho peso allí, porque es la infidelidad es reducir a Dios a una figura hecha a mi antojo. Es reducir a Dios a una figura hecha por mis manos, de elementos muertos, inertes. Es absurdo. La idolatría refleja la pobreza del corazón del ser humano, que se construye dioses a su antojo, para sí mismo, de su propio corazón, de sus propios deseos. Minimiza la gloria de Dios para centrarla en sí mismo. Ese es el componente absurdo de la idolatría. Cuando yo pienso en parejas que han vivido el estrago de la infidelidad, me he sentado a escuchar hombres y mujeres que han roto sus pactos matrimoniales y que a través de la infidelidad han traicionado el amor del otro. De todas las cosas que producen dolor en el seno de una familia, de una pareja, quizá la más devastadora es la infidelidad. Preferir
a otro. Buscar la satisfacción en otra. Dios le está diciendo a su pueblo: ámenme siéndome fieles. Yo soy el Dios único, que los saqué de Egipto, los he amado. Ámenme con fidelidad. Cualquier imagen que reduzca, que cambie la gloria de Dios por nuestros propios anhelos es idolatría, es infidelidad contra Dios. Dios le dice a Israel: ámame de esta manera, sé totalmente fiel. En segunda medida, Dios le está diciendo a este pueblo: ámenme reflejando que me pertenecen. Lo que dice el versículo 11 del capítulo 5 de Deuteronomio: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Este es el tercer mandamiento: tomar en vano o falsamente el nombre de Dios. Ahora, esto va mucho más allá del uso del mismo nombre de forma incorrecta. De René hace un poco más de 1 año y medio, cuando predicamos uno por uno los 10 mandamientos, él habló de un término, utilizó una frase que todavía me raya la mente y el corazón: buscamos que Dios sea nuestro diosecito de bolsillo, completamente manipulable, completamente moldeable, completamente manejable. Usar el nombre de Dios en vano está relacionado con la manipulación de la misma obra de Dios. Creer que en nombre suyo podemos hacer y decir cualquier cosa, no importa si es correcta o no. Es evidente que el segundo mandamiento se relaciona con este en esencia, y esto es muy interesante, por lo menos en términos del acercamiento al pasaje. Dios llama a que su pueblo no haga imágenes para adorarlas, es el segundo mandamiento. Pero desde la creación, Dios mismo había puesto su imagen en los seres que creó, en los seres humanos, y los llamó a obedecerle. ¿Entienden la relación entre el segundo mandamiento y el tercer mandamiento? El segundo mandamiento es: no te hagas imágenes, pero Dios ya había puesto su imagen. El tercer mandamiento es la encarnación misma, la representación misma de Dios en medio de nosotros. Su pueblo, entonces, de manera particular, está siendo llamado a no usar el nombre de Dios. Aquellos que tienen su imagen y que son llamados pueblo de Dios, que le pertenecen a Dios, deben reflejar su gloria. Eso es precioso. Aquellos que tienen el sello, la imagen de Dios, están llamados a reflejar la gloria de Dios. Es posible que nuestros actos o palabras en muchas medidas lleguen a dañar la imagen de Dios, del Dios vivo, delante de los otros. Se me viene a la mente el tema de Mateo 5, 13 al 16, cuando Jesús le dice a los discípulos: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, y después conectan el versículo 16 diciendo: así alumbre su luz,
para que los demás los vean alumbrar y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hay una relación directa entre aquellos que son discípulos, que son pueblo de Dios, y el reflejar esa imagen de Dios, esa pertenencia de Dios al mundo que lo rodea. La exclusividad trasciende a la pertenencia. Dios le está diciendo a Israel: ustedes son míos, refléjenlo. Eso es un desafío enorme para el pueblo de Dios allá y para el pueblo de Dios acá, hoy. Que todo lo que digamos y hagamos sea para la gloria de Dios. Que nos escuchen y nos vean actuar como hijos de Dios, que reflejan a Dios, que muestran el amor, la gracia, la justicia de Dios, la misericordia de Dios. Hace unos años un amigo pastor llamó a Bancolombia, quiero utilizar nombre propio, no por nada contra Bancolombia, todo lo contrario, tampoco le estoy haciendo propaganda. Llamó a Bancolombia a solicitar un crédito que necesitaba. Comenzó todo el proyecto, todo el papeleo, y cuando le dicen profesión, el pastor dice: yo soy pastor de una iglesia, y la asesora de cuenta le dice: un momentico, nosotros no hacemos tratos con pastores. Mi amigo pensó que se trataba de un tema de discriminación, un asunto de fe. Insistió preguntando cuál era la razón. Esto no es una invención, esto no es un cuento chino ahí, una parábola que me inventé para contarles No, estoy hablando de una cosa real, amigo mío, real. La respuesta de la asesora fue: ya hemos tenido malas experiencias con otros pastores que no pagan. Usar el nombre de Dios en vano va mucho más allá de las palabras. Nos invita a mirar nuestra vida como imagen de Dios, como pueblo de Dios, como familia de Dios, que reflejamos, que ven de nosotros, que están mirando a nuestro alrededor. Nuestra vida, nuestras acciones, nuestros proyectos, nuestros sueños, lo que somos como comunidad de fe, refleja la gloria de Dios, exalta el nombre de Dios, honra el nombre de Dios. Esa es una muy buena pregunta para nosotros hoy, como iglesia. Ámenme reflejando que me pertenecen. Precioso. En tercera medida, ámenme dependiendo de mí. En la lectura, los versículos 12 al 15, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Versículo 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte, brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. La ley del día de reposo no solo es identidad con Dios. Dios descansó en Génesis al final de la creación, sino una demostración clara de que su pueblo depende de él. Una demostración clara de que Israel en este caso está en total dependencia
El reposo técnicamente es un anticipo, el descanso del Shabbat es un anticipo del reposo eterno, del reposo inicialmente en Canaán, que después se proyecta en la Escritura hacia la eternidad. Pero también es una demostración de cuánto se depende de Dios. Cuando uno ve las discusiones de Jesús con escribas y fariseos en el Nuevo Testamento, se da cuenta que ellos estaban volviendo el día de reposo en algo con un valor en sí mismo. Por eso Jesús invita a la reflexión y les pregunta, ¿para qué se hizo el día de reposo? ¿Es el hombre para el sábado o el sábado para el hombre? La invitación puntual de el guardar el sábado, de guardar el día de reposo, era básicamente tener una total dependencia del Señor, recordar que el que da la provisión, recordar que el que sostiene, recordar que el que provee, recordar que el que da vida es Él. Dios los había liberado de la tiranía de Egipto para que ahora vivieran para Él. En Egipto, siendo esclavos, el descanso no era una opción. Ahora, en la tierra en la que Dios les está hablando y con el proyecto de entrar en Canaán, Dios les dice, descansen. Y ese descanso como una relación directa con la invitación a recordar que la vida no depende de nosotros, que el cuerpo se desgasta, que el cuerpo necesita reposar, descansar de la obra, que no es tu esfuerzo, que no es tu capacidad, que todo depende del Señor. Israel ya lo ha experimentado. En el capítulo 8, Dios les va a recordar a través de Moisés que el paso por el desierto fue una bendición, en donde Israel no tuvo que cosechar, en donde Israel no tuvo que hacer nada más que depender del Señor. Yo te sustenté, yo te di del maná, yo te bendije, tu vestido no se desgastó, tu calzado no se acabó, tus pies no se hincharon, yo fui tu sustento. El reposo es el regalo de Dios a no vivir como esclavos, a no vivir como esclavos del tiempo, del dinero, del trabajo, de la sensación de control, de la estabilidad. Una de las cosas que a mí más me genera preocupación a veces en la iglesia, saliéndonos del marco religioso, es que el día de reposo pareciera que no existe para el pueblo de Dios en la actualidad. Se nos ha olvidado el valor del encuentro con Dios. Se nos ha olvidado el valor de sacar el día para ir al encuentro con el Señor y al encuentro con el cuerpo, para que juntos adoremos al Señor. Dios le está diciendo a través de este mandamiento a Israel: yo te hice libre, libre de ti mismo, de tu sensación de capacidad. Tú necesitas descansar y yo te he dado ejemplo de eso. Ahí tenemos tres maneras, tres formas en las que Dios invita a Israel a que lo ame. Ámame con total fidelidad. Ámenme reflejando que me pertenecen. Ámenme dependiendo de mí por completo. Ahora, cuando uno se para frente a los mandamientos, inmediatamente se le viene a uno al corazón y a la mente, es difícil. Nuestro corazón no es necesariamente un corazón fiel.
Nuestro corazón divaga. Constantemente nos traiciona. Creamos ídolos a diestra y siniestra. Las pasiones nos atrapan y nos desvían del camino. Muchas veces nuestra vida no es el reflejo de que le pertenecemos a Dios. Si muchas personas tuvieran que describir la manera en la que vivimos, posiblemente de muchos de nosotros tendrían que decir: se parecen a todo menos al Dios de la Escritura. Y eso es vergonzoso, porque nos falta misericordia, porque nos falta justicia, porque nos falta amor. Y que ni hablar de la dependencia de Él, porque somos adictos al control, porque somos adictos a producir, porque sentimos que depende de nosotros. Ese tema de la dependencia es una cosa muy tremenda, porque es depender de Él, es poner la vida en las manos de Él. Entonces, cuando nosotros nos paramos frente al espejo y vemos los mandamientos de Dios, por lo menos esta primera parte de la ley del amor, del Dios que adoramos, del Dios que estamos llamados a amar, inmediatamente nos enfrentamos ante una situación muy compleja. Nos enfrentamos ante la imposibilidad de ser obedientes a la ley de Dios. Y eso frustra. Eso genera frustraciones en el corazón por la incapacidad nuestra. Donde más necesitamos recordar que Cristo, que Jesús cumplió la ley en nuestro lugar. Cuando Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 17, yo no he venido para abrogar la ley y los profetas, sino que yo he venido para cumplirla. Nos estaba anticipando que en medio del fracaso, Él cumpliría lo que nosotros no podemos cumplir, o lo que nosotros no hemos sido capaces de cumplir. Y ahí aparece la gracia del Evangelio, que nos invita a nosotros a confiar plenamente en Él. Él no solo murió por nosotros, vivió una vida perfecta para que descansáramos en su obra y en su amor. Y nos invita a seguirle. Y nos invita a que nuestro corazón se centre en su obra de bondad, que nos rescata de nosotros mismos, de nuestras idolatrías, de nuestra incapacidad de reflejar que le pertenecemos a Él, de nuestra incapacidad de dependencia absoluta de Él. Que esta noche nosotros podamos volver a casa, recordando el llamado del amor de Dios hacia nosotros. Dios le está diciendo a Israel: ámenme, porque yo los he amado a ustedes. Y la demostración más grandiosa de su amor es que cuando nosotros hemos sido unos incapaces para amarlo, Él ha dado a su Hijo unigénito para hacer posible que descansemos en Él, en su obra. En esto conocemos el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él es el Dios que adoramos. Y en esta noche podemos acercarnos a Él para adorarle. Señor,
Tu palabra nos desafía. Nos desafía a serte fieles. A mostrar que te pertenecemos. A depender de ti. Y cuando nos miramos a nosotros, nos damos cuenta que no tenemos la capacidad para eso, Señor. Que tu ley parece una carga por eso. Porque mi corazón es una fábrica de ídolos. Mis pasiones me apresan. Construyo imágenes todo el tiempo. Me genera frustración porque muchas veces deshonro tu nombre. Yo que soy imagen tuya, yo que formo parte de tu pueblo, yo que estoy allí incluido dentro de la familia de Dios. Muchas veces no soy el reflejo que lleva a otros a que glorifiquen tu nombre, Señor. Más bien soy piedra de tropiezo. Y eso me produce vergüenza. Muchas veces pretendo controlar mi vida. Como si no dependiera de ti. En cosas tan mínimas como el reposo. Porque siento que soy yo, que es lo que yo haga, que es lo que yo produzca, que son mis fuerzas, que es mi esfuerzo. Y tú me llamas a descansar. Ya no eres un esclavo. Descansa. Pero la autosuficiencia brota otra vez. Señor, yo te alabo en esta noche porque Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Porque puedo levantar mi mirada hacia la cruz y traer a los pies de la cruz mi idolatría, mi falsedad, mi autosuficiencia. Y rogarte a ti que me ayudes a vivir para ti, Señor. Amarte a ti. Adorarte a ti. Vivir para ti. Señor, aquí estamos. Un puñadito de tu pueblo que lucha por amarte y que tantas veces fracasa en el intento, que te olvida, que se endurece,
pero que te necesita, Señor. Hoy te necesitamos, Jesucristo. Llévanos a fijar nuestra mirada en ti. A ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Señor, llévanos a amarte a ti, a serte fieles, a reflejar que te pertenecemos, a depender completamente de ti. Y en este caminar de luchas y debilidades, poder seguir esperando con anhelo en el corazón tu gloriosa venida, diciendo juntos, Maranata. Que el Señor los bendiga.